podcast es traído a ti gracias a Empanada Kitchen San Diego. Porque comerte una empanada oyendo el Martínez va como trompada, negro. Y Cusi Dental Playa del Carmen. Quién sabe los dientes, pero la playa... Y como decía nuestro cliente que no vamos a nombrar, sorpréndeme con el wow factor. ¿Sabes qué? Sí te vamos a nombrar, Jorge Gutiérrez. Esta mención es para ti. Escucha el Martínez en adlatina.com/podcast con ese al final. Toma tu wow factor, chingaos. Bienvenidos otra vez. Este es el bar de siempre, el eterno verano, los eternos traguitos. Hoy mi amigo viajó desde Buenos Aires, yo me fui desde Los Ángeles y quedamos aquí en vernos y platicar en este bar de siempre mientras nos tomábamos unos mojitos en este caso. A él yo lo conocí en el 2000, imagínense, hace ya un ratote, cuando me acuerdo que fui justamente a la inauguración, al lanzamiento de su medio de comunicación. Es el que él fundó y que hoy es por lejos un referente en la industria, o sea, es el referente y es adlatina.com, ¿no? Que este año, by the way, está cumpliendo 20 años de haberse fundado y que además está padre porque lanzó su plataforma de podcast, de hecho, con este podcast, con el Martínez. Y entonces, bueno, para celebrar ese aniversario como debe ser, nos vimos en el Martínez, nos pedimos unos mojitos y comenzamos a platicar de un montón de cosas. Estuvo bueno porque generalmente él está del otro lado del micrófono, o sea, él es quien entrevista. A mí me cae bien porque es un tipo con un punto de vista propio. Bueno, me acuerdo que me llamó Pablo Alzugaray esa noche diciéndome, lo que estás diciendo, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Digo, mirá, de dónde lo saqué nunca te voy a decir. Es información que yo tengo. Él no quiere quedar bien con nadie y así. Cada semana con su equipo setea la agenda de conversación de la industria publicitaria en Iberoamérica. Los únicos competidores que tengo son Medio Mensaje y Propaganda y Marketing de Brasil. Ellos sí trabajan también del mismo modo que nosotros. Fue un estilo que impusimos desde hace 20 años, ¿no? Además, es CEO del Festival EFI Argentina, EFI Latam, miembro del Comité Ejecutivo del Festival Iberoamericano del Sol, que se hace cada año en España. ¿Qué le servimos para empezar? De hecho, creo que este bar de Cannes se llama así por él. Él es Jorge Martínez. Esa noche larga, porque fue larga, nos vimos y hablamos de cómo hacía para conseguir antes que nadie los ganadores de Cannes. Te vamos a echar del festival. Si vos querés echarme de acá del festival, no hay problema. Yo me siento acá enfrente en un bar y sigo trabajando. Del papel de las mujeres en la industria. A mí me contaba Antonio Lucio, un día se plantó con todas sus agencias y les dijo que les daba un año para que equipararan mujeres y hombres, y además para que incluyeran gente de color. Y también hablamos de un tema que siempre está en la mesa, que es la importancia de los festivales, ¿no? Tírate un traguito, jálate una sillita, vente a nuestra mesa. Venga, comenzamos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Voulez coucher avec moi? ¿Sensual? Jorge, querido, a ver, primero que nada, gracias por estar acá en el Martínez, en el podcast, esta locura que me ando inventando ahora, pero que está súper simpática. Ya he entrevistado a un par de amigos, estuve con algunos de ellos y ha estado muy bueno, güey, porque un poco la idea de esto es como, ¿sabes? Como que transportarnos por un ratito al Martínez en Cannes, como si nos estuviéramos tomando un traguito, ¿no? Que está un poco temprano, pero imagínate que nos ponemos como en un pedo psicológico. Y nada, y platiquemos un poquitito de la industria, de los amigos, de anécdotas. O sea, no tiene mayor pretensión que cagarnos de risa un rato como lo hacemos cuando nos vemos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, tú sabes que el año que nos conocimos, el 2000, que creo que era la segunda vez que iba a Cannes y lanzó, justo cuando lanzamos Adlatina, estaba alojado en el Martínez. Ah, mira tú. Qué bien. Así que yo recuerdo ese lanzamiento en el FIAP. Obviamente ya me imagino que ese año
se debe haber lanzado luego en Cannes, pero ¿qué fue? ¿Que empezó en FIAP o cómo fue? Bueno, el lanzamiento oficial lo hicimos en el FIAP del año 2000, creo que era el mes de abril, si no me olvido, y el primer Cannes fue justamente 2 meses después del FIAP, el primer Cannes cubriéndolo con Atlatina, ¿no? Yo ya había ido en un par de oportunidades y sí, han pasado ya 19 años. Qué loco. Oye, Migasi, cuéntame una cosa. Ya, dime por favor que desde ese primer momento que ya fuiste a Cannes, ya tenía los resultados de los Cannes antes que nadie, de los Leones. Bueno, la verdad que es como que todavía ya en Cannes y mis colegas, muchos de mis colegas o pseudo colegas, porque la mayoría va a pasear ahí, me parece, ¿no? Sí, tal cual. Se viven quejando y me viven denunciando como que Atlatina, viste que Canto antes de cada entrega de premios te da embargada la información de los ganadores y te dicen que recién la podés publicar cuando termina la ceremonia de entrega de premios. Exactamente. Lo que no pueden entender en Cannes es que yo los resultados los tengo mucho antes de que ellos den esa información embargada. Y entonces todos los años tengo el mismo problema. Muchos colegas, sobre todo hay ahora algunos españoles, que me denuncian como que yo difundo información embargada. Y yo les digo, no es información que me dio Cannes, es información que tengo yo, es mi trabajo de periodista. Así es. Y me pasó un año. Yo creo que me echaron, me querían echar de Cannes. Claro, me acuerdo de eso, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Cuéntame el detrás de cámaras de eso. Yo recuerdo que llego un año a Cannes un domingo a la tarde y me dan una información de que creo que era Shackleton, la agencia española, ganaba un Grand Prix. Ok. Y yo subo la información, supongamos hora de Cannes, las 24 horas, las 12 de la noche hora de Cannes, del día domingo, digamos 11 de la noche del domingo. El festival prácticamente no había empezado. Entonces yo saco la información de que siempre en condicional, ese fue el estilo de Atlatina, cuando dábamos la información que no era oficial, decíamos Shackleton podría estar ganando un Grand Prix. Ese podría siempre te salva, ¿no? Y bueno, me acuerdo que me llamó Pablo Alzugaray esa noche diciéndome, lo que estás diciendo, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Digo, mirá, de dónde lo saqué nunca te voy a decir, es información que yo tengo. Lo que sí es fuente muy segura y yo... Hasta que no te avisen de Cannes no lo ganaste, pero yo creo que lo ganaste. Ahora, ¿es idea mía o Atlatina publica antes que cualquier medio mundial? Te diría que los únicos competidores que tengo son Medio Mensaje y Propaganda y Marketing de Brasil, que ellos sí trabajan también del mismo modo que nosotros. Fue un estilo que impusimos desde hace 20 años, ¿no? ¿Y cómo nace ese estilo? O sea, ¿cómo fue? ¿Se sentaron un día y dijimos, a ver, nosotros vamos a dar las primicias antes que nadie de los resultados? ¿O qué onda? Porque no solamente tiene que ver con los festivales, ¿no? Tiene que ver también con enterarse y dar las primicias antes que nadie. Como tiene un estilo que a mí me gusta, que digamos, y te lo digo, no sé si alguna vez lo habíamos comentado, pero a mí lo que me gusta es que por un lado son frontales, no andan con pelos en la lengua, digamos, dicen las cosas como son, y tú particularmente cuando escribes tus editoriales, a mí siempre te respeto porque eres un tipo con una posición muy clara, ¿no? Más allá de si eso comercialmente funciona o no para ti, como que es una labor como debería ser una labor periodística, ¿no? Pero ¿de dónde nace eso? Cuéntame un poquitito. Bueno, yo soy, digamos que mi historia, distinta a la de muchos medios que compiten conmigo, mi historia es periodística. Yo escribí en diarios, sobre todo en periódicos, desde los 20 años. Y ese estilo yo lo trabajé toda mi vida. Cuando yo tenía una información, chequeaba. Me acuerdo que hablaba con mi jefe y le decía, tengo esto.
más de una vez yo quería publicar y a mí me enseñaron a que antes de publicar tenía que chequear la fuente, tenía que buscar otras fuentes, estar seguro de lo que estaba diciendo. Y bueno. ¿Y qué cubrías ahí en esa época? ¿Cómo? ¿Qué fuente cubrías en esa época? Y yo empecé trabajando, haciendo notas de deportes en un medio chiquito, después en un medio que se llamaba La Opinión hice cultura general y finalmente empecé a trabajar en un diario de economía de la Argentina, que todavía está, El Cronista Comercial, y yo trabajé toda mi vida en información de economía y negocios. Claro. Entonces, muchas veces tenía información de empresas, que ahí sí hay un gran riesgo cuando pasás información que puede llegar a ser falsa, claro. Más de una vez, o por ahí de pronto información que no le convenía a una empresa, ¿no? Claro. Más de una vez me han llamado a mi director pidiendo que me... Pasó en un par de oportunidades pidiendo que me echaran del diario porque yo difundía información confidencial de una empresa. Digamos, información que de pronto afectaba en la bolsa, etcétera. Bueno, a ver, al final del día toda la información, si hoy en día si lo analizas, toda la información que se publica en Latina también afecta a una industria. O sea, porque anunciar el cambio de alguien o una cuenta se va a tal lugar o a tal otra, todo eso también mueve la aguja, ¿no? Sí, Digo, no es... Sí. Bueno, y la verdad, yo siempre entendí que el periodismo es un negocio, pero fundamentalmente es contenido. Entonces, hay que buscar un delicado equilibrio. Como editor, ya no soy un periodista que lo único que se preocupa es por cubrir la información, ya soy un editor que está preocupado por mantener el equilibrio entre el contenido del producto que vos hacés con... el ingreso de dinero para mantener la empresa, ¿no? Claro. Entonces me pasa que ahora de pronto cuando hay una información, yo recibo mucha información de primera, yo particularmente, aunque ahora, como vos bien sabes, no estoy tan metido en la redacción, no estoy escribiendo todos los días en la redacción, pero yo recibo información y yo llamo. Es decir, por ejemplo, hace unos días... que es una noticia que nadie cubrió. En la Argentina creo que es uno de los pocos países donde todavía no están juntos Gunderman y Thompson, que son dos compañías del grupo WPP. Claro. No sé si en México están unidas, ¿no? Tengo entendido que se unieron. Bueno, yo me entero de algunas cosas, no sé, hace 2 semanas de que es decir, empecé a escuchar, uno que empieza a escuchar el teléfono descompuesto. Estás en un lugar, viene uno, te cuenta una cosa, viene otro, te cuenta otra, pero uno nunca tiene la certeza de que lo que te están contando es lo real. Claro. ¿No? Hay información tendenciosa, la gente puede estar enojada. Ahora, todos los medios se callaron la boca con esa información. Yo recibo que se juntan Thompson con Gunderman, que Gunderman domina la fusión y que hay mucha gente de Thompson que está en la calle. Todos me dicen. Digo, no, es imposible, es una fusión, ¿cómo van a quedar todos afuera? Nadie publicó nada. El único que publicó algo fue Arlatina. Claro. Que es una información buena o mal. ¿Y por qué no publican algo? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué no publican algo el resto de los medios? Porque están más interesados en que esa empresa lo apoye económicamente y no en difundir lo que está pasando. Esa es la locura, claro, ¿no? Pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Sí. Como también hay medios que si vos no los apoyás económicamente, probablemente no te cuiden o te descuiden. Sí, o de plano, si vos los apoyás. Conozco medios que a mí, por ejemplo, me han vetado. Me han dicho, no, tú aquí no vas a entrar más, porque más nunca me apoyas. Y bueno, a mí no me importa, claro. ¿Me entiendes? El Martínez, incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables. ¿Y tú crees que eso pasará en otras industrias? O sea, porque a mí la verdad que me llama mucho la atención. Yo siempre he creído, yo estudié comunicación social en la universidad y además de diseño gráfico, digo, a ver, es como lo lógico sería tener periodistas serios más allá. O sea, al final
te va a traer negocios si eres un medio serio, ¿no? Pero Claro. como que es impresionante la cantidad de medios que yo veo en la publicidad donde de plano influye más el hecho de haber o no invertido con ese medio que... Entonces, ¿dónde queda la calidad de información, no? Bueno, pero yo te digo lo siguiente, analizá todos esos medios que están cubriendo la información de la industria publicitaria, que ya de hecho, históricamente, cuando yo estaba en diarios, la publicidad, cubrir la información publicitaria era como chiviar, ¿no? Uh-huh. Dar Claro, información estás haciendo un chivo, claro. comercial. Hacé un ejercicio y mirá quiénes son los fundadores y los dueños y los que manejan muchos de esos medios y decime cuál es su historia. Es como si yo te dijera mañana vos sos un creativo publicitario de una agencia y estás vendiendo tu producto y toda tu vida te dedicaste a fabricar tornillos. Ya, es muy claro. Entonces, la mayoría de los dueños de todos esos medios es gente que no sabe escribir, que nunca hizo periodismo y es muy probable que hayan vendido publicidad para medios. Claro. Entonces son vendedores de publicidad. Y claro, tiene una formación comercial. El tipo le da bolilla o escucha al que lo apoya. Claro. Pero te termino de contar la de Cannes. Ajá, cuéntame. Cuando anunciamos que iba a ganar el Grand Prix Shackleton, pasa la noche, estoy en la oficina, en la sala de prensa de Cannes, que como vos sabés es una sala muy grande, hay como 500 periodistas. Sí. Y me llama la jefa de prensa de Cannes diciéndome que no puede ser, que yo estoy diciendo cosas que no puedo decir porque di una información de un premio que se va a entregar hoy a la noche. ¿Dónde lo sacaste? ¿Cómo puede ser? Bueno, lloraba, No. Amanda Benfeld, lloraba. Viene ¿Cómo no grabaste ese momento? Hubiera sido... Viene el australiano que era el que manejaba el festival y me dice: te vamos a echar del festival. Opa. Le digo, mira, no tengo problema. Yo vengo a hacer mi trabajo. A ustedes creo que les viene bien que yo difunda todo esto, porque no me necesitan, pero soy un medio que es leído y a la gente, cuando yo cubro Cannes, lo lee. Claro. Pero si vos querés echarme de acá del festival, no hay problema. Yo me siento acá enfrente en un bar y sigo trabajando. Claro. Porque además la información yo no la recibo acá adentro. Al contrario, afuera, la recibe en el Martínez, de hecho. Exacto. Las primeras veces sí, vos es que hasta que pude hacerme más conocido de muchas fuentes, los primeros años nos pasábamos en el Martínez toda la noche viendo a ver con quién podíamos hablar, que nos dieron información. Claro. Y bueno, con el paso de los años yo la verdad que ya, si voy al Martínez voy a tomar una copa, pero ya no estoy tan preocupado porque de algún modo hemos logrado con Atlatina que mucha gente nos pase información de primera. Claro, ya es como... Ya es algo que hay que hacer, es como una metodología, ¿no? Además, yo he visto además que tiene gente muy bien formada, o sea, que ya hacen, digamos, se ve que tienen la misma filosofía de trabajo que tú. Háblame un poquitito de marketers, porque eso también, cuando me lo contaste, me pareció muy interesante, porque quizás Atlatina, una de las cosas que pasa es que obviamente termina siendo, y que, ojo, está muy bien porque nuestra industria es la publicitaria y además creo que es algo interesante porque los creativos seguimos mucho a Atlatina, ¿no? Y creo que es algo que diferencia a otras publicaciones, pero de pronto dijiste, vamos a empezar a hacer algo también para aquellas personas que están encargadas del marketing, que de pronto ven a Atlatina y dicen, a mí no me importa si este creativo se fue de tal a cual lugar, debería importarme, eso sí, cuáles fueron los ganadores de Cannes del año, aunque no siempre es así, pero el hecho es que decidiste hacer algo con un corte diferente. Sí, a Atlatina entraban muchos marketers, sobre todo los que están muy cerca de la creatividad, ¿no? Pero yo sentía que había un vacío. Todos los medios que hablan de marketing hablan mucho de un marketing mucho más duro y no se enfocan tanto en los personajes. Entonces yo pensé, por empezar, las empresas son las que tienen el dinero, ¿no? Entonces, cuanto más cerca esté de un marketer, más posibilidades voy a tener de conseguir más dinero para mis publicaciones. Claro, bueno, eso ya empezaste con una muy buena lógica. Déjame dónde está la lana, ¿no? pero digamos, cuando yo empecé, yo te vas a reír, pero creo que me vas a entender. Yo trabajo para una industria de egos. Y sin duda.
¿no? Sí. Digamos, Atlatina es un medio que hizo conocido a muchos publicitarios, sobre todo a nivel regional, y a todos nos gusta ser difundidos, ser promovidos. Claro. Entonces muchos creativos con Atlatina se hicieron muy conocidos. Uh-huh. Y obviamente todos los creativos publicitarios, como cualquier artista, cualquier persona que se dedique a la creación, incluyo a los periodistas como nosotros, tenemos que tener una alta dosis de ego, ¿no? Y sí. Y digamos, el éxito de Atlatina yo lo trasladé a los marketers, porque descubrí con el paso del tiempo que los marketers tienen más ego que los mismos creativos. Interesante, pero es verdad. Y eso no hay cliente que no le guste el spotlight. Claro, y vos fijate que, vos te acordás cuando íbamos a Cannes y parecía una villa hippie llena de creativos publicitarios. Claro. Era muy difícil ver a un marketer, es más, uno lo veía como un tipo acartonado. Y me acuerdo que hasta decíamos, tienen que venir los clientes para que entiendan el valor de la creatividad. Y de pronto, sí, ¿quiere que vengan los clientes? Ahí están, tómenle. Claro. Y ahora llegamos a esta instancia donde no los podés bajar del escenario. Todos quieren subir a retirar los premios. Es verdad. Y además todos se visten, en aquella época eran todos saco y corbata. Ahora vos los ves, son músicos de la década del 60, todo de negro están, ¿no? Con una chompa negra, un pantalón negro. Está bueno eso, ¿no? Está bueno que le... A ver, yo me acuerdo de una época donde uno decía, por favor, que este cliente le interese, no porque me quiero necesariamente ganar el premio, hagamos una mejor industria. O sea, hay veces que ves el aire y dices, ay, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo la misma publicidad? O ¿cómo vamos a hacer para que sea un cliente arriesgado? Y creo que al final del día, si los tenemos de este lado, sintiendo lo mismo que uno siente, porque al final del día yo creo que lo que hacen los premios es poner y decir, hacia allá tenemos que tirarle. No sé, siempre está ese tema con los premios que dicen, no, puta, pero es que los premios, a mí qué me importa el premio si el sueldo del creativo... No, espérate, más allá de cuál es el sueldo del creativo detrás del premio o de la... Sí es verdad que si no tuviéramos ese benchmark y ese reel anual, no sabríamos dónde estamos parados, ¿no? No, pero viste que hay como épocas. En una época se habla bien de los premios, en otra época se habla mal. Sí. Y la verdad que yo creo que hay que ser menos prejuiciosos. Yo creo que el premio es una instancia más en esta industria y que ayuda. El premio levanta la vara, el premio te hace ver cómo están compitiendo, cómo están trabajando en todo el mundo. Ahora, dentro de todo, cada vez más fácil con todo el avance digital, pero estar ahí presente y ver todo un material seleccionado, lo mejor del año. Vos te vas de ahí, te vas con más ganas de trabajar, claro, de hacer mejor las cosas, y si llevas a tu cliente, ayuda a que él entienda cómo se pueden hacer mejor las cosas. Y obviamente hay que tener en claro que esto es un negocio, no es una actividad libre, no es cine, no es arte, esto es un negocio. Claro. El publicitario que mejor funciona es aquel que entiende que es un vendedor. Así es. El publicitario es un vendedor que utiliza artilugios creativos para convencer, de acuerdo, pero es un vendedor. Y realmente... aunque a muchos no les guste, ¿no? Siempre está esa... Pero muchos de ustedes son grandes vendedores. Y sí, claro. Yo me siento con vos media hora y me vendiste algo, me convenciste de algo. De hacer un podcast, por ejemplo. Pero claro. Por ejemplo, ahora que hago el EFI Latam, yo me doy cuenta, yo siempre dije, voy a poner en el jurado creativos y marketers. Así hay como un equilibrio. Eso está súper interesante. Fíjate que yo estuve en el... Y me invitaste este año al EFI Latam, que presidió Mariate de Google. Primero dije, mira, qué interesante tener un presidente del jurado que sea de Google, ¿no? O sea, porque... querrámoslo o no, y a mí, al contrario, a mí me encanta que Silicon Valley haya hecho un takeover de la industria. La verdad es que eso es lo que pasa, y lo ves en el Festival de Cannes, como todas las playas son Twitter, Spotify, Google. Exacto. Porque ¿quién tiene la plata hoy en día, no? O sea, recuerdo cuando antes eran de los diferentes networks, ahora es de Silicon Valley. Entonces, cuando fui, me gustó ese tema de pasarme un día
Y que me pasó también, por cierto, y me pasó también en El Sol, cuando las 2 veces que he ido, que me ha tocado tener marketers en la mesa, ¿no? O gente de marketing, porque existe como que se permea y te das cuenta que al final del día, primero que los dos estamos hablando de lo mismo, que es lograr que una marca le vaya mejor, lograr que con una idea alguien brille, ¿no? Y alguien, me refiero al producto, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso... Y en una época yo creo que, a ver tú cómo lo sientes, pero yo siento que al principio los EFI sí que tenían, y yo no sé si era porque tenían pocos creativos en la mesa o porque Cannes no tenía todavía el respaldo digamos, lo famoso que es hoy en día, pero como que tú veías lo que ganaba en EFI y era como de, había un jingle que con un, ¿no? Y wow, que el jingle pegó y todo el mundo lo recordó. Pero ahora como que ha habido esa no sé, como esa conjunción linda donde son muy buenas piezas creativas, pero que además dieron muy, muy buenos resultados, ¿no? Exacto. El Martínez. Con un tera de inteligencia artificial que parece emocional. Yo empecé a trabajar con EFI en el año 2006 en Buenos Aires. Organizo el EFI de Argentina desde el 2006. Y en esa época la Argentina estaba en un momento creativo, la publicidad argentina muy alto. Entonces era un momento donde dominaba, no sé, Vega Olmos Ponce, Agustín Bachetti, que yo, había muchas agencias, la comunidad empezaba. Una época dorada. Del campo. Claro. Y cuando yo les voy a contar que voy a empezar a organizar un premio que distingue la creatividad, pero básicamente si no vende, si no es efectiva, no va a tener premio, se me vinieron todos al humo. Porque además todos sabemos Salí que de acá, Cannes, Jorge. claro, hace ya muchos años, y todavía algunos lo hacen, ¿no? Era ir a Cannes con trabajos que no estaban comprobadamente realizados o ejecutados para difundir un producto. El famosísimo trucho, pongámoslo así como debe ser. Exacto. Entonces eso empezó a asustar, porque había de pronto agencias que tenían mucha fama de creativas, pero cuando había que ir a los bifes después había que ver qué pasaba, ¿no? Claro. Pero de todas maneras no, las agencias argentinas ganaban muchas veces con avisos truchos, pero realmente eran agencias muy bien armadas, que trabajaban muy bien para sus clientes, con piezas que tal vez no eran tan creativas como las que ganaban premios. Claro. Entonces yo me reuní con todos, me acuerdo que hablé con el Negro Ponce, Bayala, y le dije, muchachos, esto, para mí, mi modo de ver, esto es el negocio de ustedes mañana. Si nosotros logramos posicionar bien esto, si ustedes dicen, hago una publicidad que es efectiva, que genera venta, es la credencial lógica que van a tener que mostrar ante cualquier cliente. Y entonces, el primer jurado que me acuerdo que hicimos del EFI, habíamos tenido, ahora me causa risa, ¿no? Pero creo que habíamos tenido 30 inscripciones, algo así. Y entonces no eran tantos jurados porque eran pocas piezas para ver, había 2 salas de juzgamiento. La mitad eran creativos, que eran todos los más importantes. Estaba Ponce, estaba Moyá, estaba Pérez, Del Campo. Entonces se alzó mucho la vara creativa en el EFI de Argentina. Fue muy difícil que ganara un caso que, por más que fuera muy efectivo, no fuera creativo. Uh-huh. Con lo cual se hizo muy complicada la decisión de otorgar un premio en Argentina, porque justamente había una vara muy alta con lo creativo. Y te diría que uno de los mayores elogios que recibí en mi vida fue del Negro Ponce, que era el principal opositor. Así era detractor mal y... Antes de que empezáramos, y cuando, no sé, 2, 3 años después, y lo tengo documentado y está en los medios escrito, él decía que para mí el EFI es la conjunción perfecta para un premio. Interesante. ¿No? Sí. Fíjate que yo la verdad siempre también fui bastante detractor de los EFI y en los últimos años me cambió bastante la percepción. Creo que por otro lado está bueno que tener un premio que al cliente le importe bastante, ¿no? O sea, y ojo, no creo que Cannes no sea el caso, porque, a ver, dime tú quién no se quiere ganar un león, ¿no? Pero interesante,
premio lindo, por ejemplo, el Sol también, ¿no? O sea, de nuevo, tienes a un tipo de marketing en la mesa, pero al final del día estás premiando una creatividad de Iberoamérica, ¿no? O sea, al final no necesariamente tienes el resultado atrás, pero está lindo. Sí, yo creo que hay muy buenos festivales en todo el iberoamericano. Bueno, el FIAP creo que... Bueno, el FIAP fue y que será... se fue para abajo, pero el Sol, la característica que tuvo inicial, más allá de que hay muchas campañas españolas inscriptas y por ahí superan a las de toda Latinoamérica, Latinoamérica manda lo que es realmente bueno. Entonces uno ve en proporción que Latinoamérica gana mucho más que lo que inscribe, porque de pronto si España inscribe 80 y Latinoamérica 20, ¿cómo puede ser que Latinoamérica gane a veces más premios que España? ¿No? Claro. Pero lo que pasa es que Latinoamérica manda lo que realmente piensa que puede ganar. Claro. Y España sigue mandando mucho porque históricamente era la competencia de ellos. Y se hizo un festival muy duro de entrada. Yo me acuerdo. Sí, a ver, yo te digo, yo estuve en, creo que fue la primera edición que se abrió. Sí nos dimos duro con los españoles, ¿ah? Creo que eso ha cambiado, pero se sintió así, tipo una mesa donde estaban los españoles y el resto del mundo que éramos Latinoamérica, y estábamos con Raposo, con el otro, y decíamos, a ver qué hacemos con estos españoles que se vienen todos en bola. Entonces se hacía como el bloque latinoamericano, claro, contra los españoles. Éramos de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Porque nos querían encajar, ojo, muy linda campaña, le damos a Laura, pero ya tú decías, pero me la estás metiendo, a fuerza, pues, ¿no? No, pero realmente Latinoamérica ha ganado muchos premios en el Sol y realmente son muy buenos casos. Por eso, cuando y es un premio codiciado. O sea, si te ganas un Sol es como, mira, Ahora, fíjate, una pregunta, porque me decías lo del FIAP. Últimamente, como que he tenido, creo que desde que lo agarró Rodrigo ha levantado, ¿no? A mí me pareció interesante lo que hizo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que Rodrigo tuvo buenas intenciones. De hecho, la primera edición convocó muchos creativos de fuste, mucha gente de distintos países, pero la verdad que era un trabajo difícil porque venía complicado. En caídas. Sí, venía de momentos muy difíciles. Venía cambiando la sede. Miami, México. Estados Unidos. Sí, claro. Y no sé si ahora por ahí escuché que vuelve a estar en algún país. ¿Ah, sí? A ver. Así me dijeron, ¿no? Ya. Pero claro, ya no era lo mismo. Yo me acuerdo cuando empezamos con Atlatina, el FIAP en Buenos Aires era impresionante, ¿no? Cuando estuviste ahí. No, yo me acuerdo de ir a FIAP, y te lo digo, en esa época trabajando en Venezuela. Bueno, obviamente siempre como venezolano vas diciendo, wow, quiero más, y sí me impresionaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esa época, de el Gran Prix de FIAP se lo ganó Iñárritu Conceta en el 96, me acuerdo de yo haber ido por primera vez en el 99 y voltear y ver eso, la publicidad de Agulli Bachetti, de lo que estaba, de esa época de oro, y yo decir y de sentirme una mierda, ¿entiendes? Decir, no, espérate, algo tengo que hacer porque yo tengo que ganar en FIAP. Es más, si hacían las proyecciones en Venezuela de todos los premios y uno decía, tenemos que estar ahí, ¿no? Sí, yo creo que los formatos o las formas de todos los productos, ¿no? Tienen una vigencia y uno tiene que tener la capacidad de evolucionar y transformar. Y eso, a ver, háblame un poquito de eso, esto es interesante, el efecto Kodak. ¿Qué haces tú para que Atlatina no tenga el efecto Kodak? El Martínez es traído a ti gracias a las enseñanzas de Kodak. El efecto de la imagen es el efecto Kodak. Me cuesta. Difícil, ¿no? Te das cuenta que no soy un millennial, ¿no? Como decía Groucho Marx, nací a una edad muy temprana. Y te diría que uno de los temas que me convoca recurrentemente a la reflexión es cómo envejecer trabajando bien. Ok, muy bien. ¿No? Y para empezar tengo gente muy joven trabajando conmigo. Bueno. Tengo
sobre todo desarrollando, ahora por ejemplo estamos en un esquema de desarrollo de redes sociales y tengo gente menor de 25 años trabajando en eso. Está buenísimo. Y escucho mucho. Una pregunta, porque el otro día leí algo que me gustó, me pareció lindo que escribiste, que tenía que ver con la crisis, ¿no? Y creo que siempre la crisis a nosotros, a los latinos, nos ha... Y nos ha hecho más creativos, ¿no? Nos ha hecho alguien, sí. Nos ha hecho personas que crecen y más bien nos agrandamos en las crisis, ¿no? Y un poco lo decías tú el otro día. Y tiene que ver con esto que estamos diciendo. O sea, al final del día estamos hablando de un proceso de incluso la crisis de cómo enfrento mi empresa de comunicación que en este momento se tiene que adaptar a los cambios, etcétera. Pero hablo un poquito ahora quiero hablar desde la crisis de Latinoamérica como tal, ¿no? O sea, estamos en una región que está viviendo una crisis importante, eso nos termina afectando inevitablemente en el producto y en lo que hacemos, a veces para bien y a veces para mal. ¿Tú qué opinas? ¿Qué sientes que va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde va todo esto? Mira, yo siempre hay un cuento de Jorge Luis Borges, un escritor argentino que vos conocés, sí, claro, que se llama Ruinas Circulares. Y es la historia de un tipo que le va a decir a otro que está muerto, que no lo sabe, pero que está muerto. Okay. Pero después viene otro a decirle a este que le estaba contando al primero que estaba muerto, le viene a decir que también que está muerto. Las crisis en Latinoamérica son circulares. Claro. Es decir, cada 10 años alguien nos viene a decir están finitos, no va más. Claro. Y es como para establecer otra analogía. Un pez que está acostumbrado a nadar en un agua turbia y hay peces que están acostumbrados a nadar en aguas transparentes. Claro. Es muy probable que llevemos un latino a trabajar a un mercado normal, sin sobresaltos, y es muy probable que no se destaque tanto como trabajando en un mercado con sobresaltos. De acuerdo. Porque estamos muy acostumbrados a trabajar, te diría, no de modo espasmódico, pero sí con reacciones. Es decir, a trabajar muchas veces por instinto, ¿no? Sí. Como decir, uy, ¿qué pasa acá? El otro día me estaba diciendo una mujer que maneja el marketing de una compañía aérea extranjera y me decía, la verdad que me llaman para preguntarme cuál es mi plan a 3 años. Y yo le digo, no tenemos plan. En un país con 55% de inflación, no tenemos plan a 3 años. Bueno, fíjate que a mí eso me pasó cuando recién empecé a trabajar con gente de Estados Unidos, que obviamente estando en México me tocó mucho más de eso. Yo decía, oye, pero qué falta de agilidad, cómo todo está planeado, cómo todo está como en un marco y qué ganas de poder hacer cosas diferentes. Y efectivamente tienes razón, luego cuando te enfrentas con esas estructuras dices, bueno, es que el espacio de la creatividad no va a ser tanto como el que yo pensaba, ¿no? Y creo, mira, ahora por ejemplo, yo tengo un rato viviendo acá en Los Ángeles. Por suerte voy todo el tiempo, es como si viviera ya no sé ni cuál es mi país, porque obviamente estoy en México muchísimo. Digo, no, es que yo no puedo, yo necesito tener esa cosa latina pasándome todo el tiempo en la vida, porque, ojo, que es muy lindo y me encanta LA y todo, pero sí que de verdad que a veces extrañas ese espíritu de no sé, de espontaneidad, de que valga todo madre, de que las reglas no te encajonen, ¿no? Entonces, sí creo que coincido contigo. A mí me parece que en Latinoamérica es más fácil romper las reglas. De acuerdo. ¿No? Es como que a mí alguien alguna vez me dijo que las reglas estaban para romperlas o que ibas a hacer manada. Y la gente que es creadora, que es innovadora, me parece que le resulta mucho más fácil romper las reglas en países como los nuestros que de pronto en países europeos o en Estados Unidos, donde claro, todo está mucho más armado, organizado, ¿no? Claro. Y creo que esa espontaneidad del latino justamente surge de esto, uh-huh, de que no todo sea números, información y data. Claro, de acuerdo. Oye, cuéntame de Argentina. ¿Cómo se está viviendo el proceso de cambio político? ¿Cómo sientes que va a afectar, para bien o para mal, todo lo que... Bueno, a ver, el bien y el mal es como bastante
subjetivo, ¿no? Cada quien habla Sí. como le va en la feria. Pero mi pregunta es, ¿cómo se está viviendo ese proceso de cambio allá? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no voté a este gobierno. Ujú. No lo voté porque cuando fueron gobierno hace 4 años fue un gobierno muy corrupto. Correcto. Voté al gobierno que acaba de perder la última elección. Ujú. Pero realmente te voy a decir algo, lo voté, pero si algo me enseñaron en estos últimos 4 años fue a que no hay que ser soberbio. Fueron demasiado soberbios. Ok. Y no escucharon a nadie, no les importó nada. Y entonces dejan un país que en apertura al mundo está mucho mejor, han ordenado un montón de cosas, pero se olvidaron de pensar en la gente, de lo que pasaba en el país. Claro. Y entonces vienen y te dicen, no, porque esto le dan un sándwich y una coca y lo botan. Sí, pero vos no se lo diste. Claro. Y la gente se caga de hambre más de una vez. Entonces, si vos querés gobernar, tenés que entender. Ahora, después más allá de eso, sí, yo creo que este es un país muy complicado para gobernar para un partido que no sea el peronista. Claro. Porque no domina las bases, porque siempre va en minoría al Congreso, si tiene que sancionar leyes les cuesta mucho, tiene que transar mucho, y en cambio los gobiernos peronistas son como más dictatoriales, vienen y deciden. Ahora vino el presidente nuevo, que para todos no va a ser el presidente, va a ser el presidente, pero no va a ser quien va a gobernar. Sí, Se dice que Cristina va a ser la que va a gobernar. así es. Pero bueno, de pronto ahora apareció como, está mandando como un decreto para darle poderes plenos para ejercer un montón de cosas que era impensado eso, ¿no? Sí, tal cual. Y sí, hay un montón de cosas para quienes manejamos una empresa que empiezan a afectarnos. Por ejemplo, tenemos impuestos, es decir, nosotros trabajamos con toda la región, o sea que los ingresos que provengan de la región y que ingresen a Argentina me van a zampar una serie de impuestos que me van a hacer pelota. Claro. Vos me pagás en dólares a mí, ¿no? El dólar entra a 58 pesos a mi cuenta corriente, no entra como dólar, entra como peso. Y cuando yo voy al mercado negro, y yo no puedo comprar dólares, porque me dejan comprar hasta $200, nada más. Sí, Vos sí, mandás sí. $1.000. Sí, sí, sí. Me entran 58 pesos. Yo puedo comprar oficialmente $200. Claro. Pero yo digo, tengo un país con 55% de inflación, quiero comprar más dólares para mantener mínimamente Para el tener valor un- del dinero. claro. Bueno, voy al mercado negro y en el mercado negro vale 76 pesos el dólar. Sí, no, bueno, eso es volver a esa lógica absurda del mercado negro y te termina siendo bastante Es una pedazo. devaluación escondida. Claro, escondida. Es una devaluación, es una devaluación de 30% escondido. Bueno, y que si la llevas muy lejos te lleva, ahorita en Venezuela todo es dólares, no existe el bolívar. El Martínez, distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto. Ni olvido. Volvemos a hacer lo que hablamos. Es cíclico. O sea, es lamentablemente como que nos terminamos patinando en... Ahora, dentro de todo esto hay buenas cosas, ¿no? Al final del día creo que a nivel talento somos una región que exporta un montón Sí. y en ese sentido... me gusta lo que has estado haciendo con Women to Watch. No sé quién Sí. que eso Ahora lo estás haciendo solo en Argentina o lo estás haciendo también... No. En México lo estamos haciendo desde hace 4 años. Ok. ¿Y qué el tal? Women to Watch- ¿Cómo has sentido la respuesta del medio ante el tema? No, espectacular, Increíble. espectacular, porque además no se trata de una distinción feminista. Ajá, eso me parece importante, porque fíjate, yo No tengo mis apunta- bemoles con eso, ¿no? Yo lo vivo aclarando, acá no estamos defendiendo la posición de la mujer, estamos destacando la actividad de algunas mujeres. Ok. Y estuve en la Ciudad de México hace 20 días, hicimos un encuentro de algunas camadas de Women to Watch, y justamente una de las cosas que se charló en esa reunión fue la importancia del hombre
para el logro de muchos objetivos empresarios. Y cómo compartir, es decir, se charló sobre Interesante. Porque si no entramos en una posición, estamos hablando de inclusión y exclusión, y si hablamos exclusivamente de lo que es feminismo, estás excluyendo al hombre ahí. Exactamente, y eso es ahí donde yo de repente digo, bueno, es como el autobús rosa, ¿no? El vagón rosa. A ver, en México, ¿no? En México en el metro hay un vagón rosa donde solamente van mujeres. A ver, hay que entender que obviamente estamos en un país con una tasa de feminicidios enorme y obviamente eso hace falta desde el punto de vista de seguridad. Pero vémoslo desde el punto de vista filosófico. Yo tomo siempre esa como referencia porque es decir, bueno, yo quiero generar una sociedad incluyente. O sea, no quiero, o sea, son como dos objetivos bien diferentes. Quiero incluir a la mujer dentro de la economía de un país. Suena como que, wow, es como que me estás hablando entonces ya de razas o estás hablando de discapacidad. O como que estás imponiendo o sea, a mí hay una de las cosas con las que sí no puedo y que lo he visto cada vez más en la industria y me preocupa es, no, ¿sabes qué? Es que tenemos que contratar a una mujer para que nos veamos como con esa cuota, ¿no? O sea, estaba leyendo un artículo en Ad Age hace unos días que acaba de llegar y decía que de los 15 meses acá en el Martínez no ha pasado nada, ¿no? Y porque sigues viendo en juntas donde dicen, no, ¿sabes qué? Que vaya una mujer como para que se sienta esto igualitario. Y dices, no, espérame, que ese no es el efecto que se quiere. Yo creo que el efecto que debemos tener es, a ver, ve cómo logramos que efectivamente todos nosotros estemos abiertos a que hace falta el punto de vista femenino en una discusión donde hace falta que efectivamente seamos pero igualitarios, pero inclusivos desde arriba y no en la excusa, ¿no? A mí me parece más complejo, hablando de temas de inclusión y exclusión, en muchos casos no tanto la mujer y el hombre, porque creo que ahora la mujer es capaz, el hombre es capaz, compiten por igual prácticamente. Totalmente. Más allá de que muchos dicen que tienen diferencias de sueldo, yo eso no lo tengo comprobado. Uh-huh. Es más complicado el tema de razas. Exacto. Totalmente. Mucho más complicado. Fíjate que justo estaba yo haciendo una investigación hace un tiempo sobre el tema de la pigmentocracia. O sea, y es cómo vemos nuestros medios de comunicación. Estoy hablando desde las series, las telenovelas, la publicidad. Y vemos reflejado o sea, Yalitza Aparicio, lo que pasó en México, no sé si tú supiste cuando Roma ganó y ella estaba nominada a los Óscares, el nivel de odio que tuvo desde el punto de vista de raza, y pensemos que además una mujer oaxaqueña es la persona más débil, digamos, hoy en día en México. O sea, la persona con más posibilidades de ser víctima de feminicidio, de maltrato o de pocas oportunidades para poder crecer en la sociedad, sería una mujer oaxaqueña. Y Yalitza Aparicio es una mujer oaxaqueña, ¿no? Y entonces ahí empezamos a analizar y el estratega me dijo algo que me pareció increíble y voy a lo que tú dices porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que es mucho más importante ¿cómo hacemos inclusión racial? No estoy diciendo que la inclusión entre mujer y hombre no sea importante. Claro que es importante y que qué bueno ver cada vez más que eso sea un tema de conversación. Pero también nosotros en nuestros países latinoamericanos hemos sido como muy hipócritas con el tema racista, ¿no? Decimos, no, nosotros no somos racistas, y somos todos la misma gente, y somos todos... Y no es cierto. Claro que sí. No, no es lo mismo ser negro o ser... indio o ser medio criollo en cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Y te lo digo yo teniendo abuelo negro y tengo herencia india y tal, pero sí que se siente, ¿no? Allá que, ¿no? A mí me contaba hace 3 o 4 años Antonio Lucio, cuando era el CMO global de HP, uh-huh. Un día se plantó con todas sus agencias y les dijo que les daba un año, las agencias de publicidad que trabajaban para esa empresa, les daba un año para que equipararan el plantel de mujeres y hombres, y además para que, esa era la primera misión, y la segunda, que incluyeran gente de color. Uh-huh. Y entonces pasó un año y le pregunté, ¿cómo te fue, Antonio, con esto? Y me dice, mira, el tema de mujeres y hombres, totalmente solucionado. Hay tantas mujeres como hombres trabajando en las agencias que me atienden. El racial, no.
no lo logré. Y por lo que pasa es que también tiene su base en que quienes toman las decisiones, o sea, tiene que ver quiénes son los que toman las decisiones de los contenidos y de los medios en los diferentes países. Pues, generalmente la clase dominante, y generalmente la clase dominante es una clase donde no necesariamente llegaron los de otras. Estamos hablando de Estados Unidos. Claro, pero fíjate que Estados Unidos. De color. Claro, y fíjate que Estados Unidos en ese sentido es diferente, porque Estados Unidos es 60% blanco. Entonces, sí, la pirámide está, o sea, todo el resto somos, llegamos, porque sí. Minorías. Pero, minoría. En nuestros países somos mayoría. Los de color, ni siquiera los de color, los mestizos. Y hay países donde hay más mestizajes que otros, ¿no? O sea, Venezuela es un país que es mestizo por naturaleza, quizás porque nos gusta la joda, sí, y el alcohol. Pero de repente tienes un México donde hay menos mezcla y una Argentina donde de plano casi que la población, poquito gente de color, ¿no? Es muy diferente entre país y país, pero lo que sí es un hecho, exacto, es que sea por clasismo o por racismo hay divisiones, ¿no? La la, qué inclusivo. El Martínez. La la, qué diverso. El Martínez. La la, qué profundidad. El Martínez. No, a mí me encanta ver, es verdad, como que hay una nueva, un nuevo sentimiento donde además la mujer ni siquiera está pendiente de, es que yo soy, no, o sea, yo soy quien soy y tengo que venir a dar lo que quiero dar, ¿no? Eso está muy bien. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que hay otra brecha muy importante y tiene que ver con el acceso a la tecnología, la brecha digital con Estados Unidos y ver lo que está pasando acá en California, donde se está generando. Eso nos va a separar. Y si no nos ponemos pila, es que eso nos va realmente a botar de la conversación de generar valor, ¿no? Y eso se empieza a ver cada vez más en los países latinoamericanos, el acceso a la educación. Sí. Porque, digamos, hay pobreza, ¿viste? Por más de que no quieran decir, está lleno de gente pobre. Exacto. Y esa gente no tiene acceso a la educación. Es increíble, ¿eh? Y la gran pregunta, yo a veces también me hago en nuestro medio, pocas veces se hablan de estos temas, ¿te has dado cuenta? Como que generalmente se hablan cuando lo ves de nuevo en un premio que, ay, qué bueno que fuimos, como que nos damos de latigazo y decimos, mira, yo que solamente vendo shampoo, le di a la humanidad este regalo de mi creatividad. Cuando dices, espérate un segundo, güey, muchas veces lo hiciste para ganarte un premio, eso es lamentable. Otras veces sí, efectivamente generan un cambio, pero cuando es realmente se hace desde un lugar que no es el goodwill de la marca, ¿no? Eso es, digamos. Es muy complejo, ¿eh? Es difícil. Porque en definitiva, por más que la tecnología, es decir, no sé, acá en Argentina todo el mundo tiene un teléfono, pero no todo el mundo tiene un iPhone 11. Claro. No todo el mundo navega con roaming. Ahí están las diferencias. Sí, en esas parecen pequeñas cosas, pero ahí están, porque a mí me dicen, no, la población, todos tienen teléfono celular. Sí, todos tienen, pero mirá cuál es el manejo de la tecnología que tienen esos teléfonos. Uh-huh. Y después, obviamente, la educación. No es lo mismo una persona que tiene que salir a trabajar a los 10, 11 años que una persona que lo mantiene los viejos hasta los 25. Claro. Y los matan a estudiar. Claro. Es verdad. Y después también tiene que ver el contexto en el que te mueves. Bueno, no tiene el mismo acceso una persona que vive en una ciudad desarrollada que en un pueblo perdido entre la montaña. De acuerdo. Eso es inevitable, pero eso es histórico, eso es inevitable. Sí, eso es inevitable, creo que son, bueno, de nuevo de las cosas que hace nuestra región. Oye, Jorge, por último ya como para ir terminando, se nos acaba el tiempo, pero cuéntame un poquito y me gustaría me gusta que lleguemos más bien a este espacio de conversación, más que obviamente el otro que a ver, me encanta hablar de nuestra industria, pero de nuevo siempre creo en los niveles, ¿no? Y está bueno la perspectiva. Tú, si te tuviera que resumir, después de haber pasado 20 años haces tu medio, todo lo que estás haciendo, conociendo además gente de tantas partes de la región y viendo nuestros países, ¿con qué te quedas de lo que tú has venido a aportar, digamos, no solamente a la industria, sino al mundo? Creo que está bueno a veces tener ese punto de vista.
Yo la verdad que siempre tuve una perspectiva de lo que yo hacía. Viste que hay gente que se infla y hay gente que trata de mantenerse con los pies sobre la tierra. Yo creo que hice un buen medio para la industria. Creo que sí, que aportó a la industria, no más allá de la industria. No entres a mis medios a buscar demasiada cultura o... Medio hecho a lo que va. Está muy bien. Esa es mi personalidad, es palo y a la bolsa. Está muy bien. Siempre fui directo. A mí no me gusta hablar mucho. De hecho, más de una vez me piden reportaje y ese tipo de cosas, y la verdad que no es lo mío. Lo mío siempre fue preguntar, escuchar. ¿Cómo se siente estar del otro lado? No, bueno, esta es una charla. Es una charla entre amigos, sin duda. Pero sí, yo creo que fui un innovador, porque cuando arranqué con mi medio no existía un medio como el mío. Y yo vivía en la Argentina, en un país como la Argentina, no había ningún medio en la Argentina que pensara en hacer algo desde Argentina que superara los límites del país. Y yo cuando arranqué con Atlatina dije, sí, pensé, pero te diría intuitivamente, porque tampoco entiendo demasiado, nunca entendí mucho la tecnología, pero digo, si yo puedo llegar a México, ¿por qué me voy a limitar a hacer para Argentina? Claro. Ese fue mi pensamiento. Ahora, después vino todo un proceso. Yo no conocía a nadie en México, no conocía a nadie en Perú, nadie en Colombia, nadie en España, en ningún lado conocía gente. Y sin embargo, rápidamente se generó eso, porque en pocos meses de todos los países comenzaron a conocer a Atlatina. Y fue mucho más fácil porque no había otros medios. Si ahora decidiera hacerlo, resultaría mucho más difícil. Complicado, claro. Porque ahora hay más medios. Y yo creo que sí, que innové desde el punto de vista, hasta te diría periodístico, ¿no? Porque por un lado me hace sentir mal porque me doy cuenta que ya estoy viejo. Por el otro me gusta, porque yo inventé cosas. Los preestrenos son unos inventos. El preestreno de Atlatina es un clásico ya. Es un clásico. El condicional en los titulares de Atlatina ahora es copiado por todos los medios, ¿no? Bueno. Se dice que podrías subir eso era. El condicional es un invento nuestro, el preestreno es un invento nuestro, y después la primicia. Claro. Digamos, era un rubro esto, una industria donde esas cosas no existían. Y yo diría, es una boludez, ¿viste? Pero yo lo quería primero. Claro. Porque a mí me han venido a comprar, a decir, che, quédate tranquilo, te pongo una pauta. No, flaco, habla con mi director comercial de eso. Conmigo venía a hablar de información. Está muy bien. Si vos me querés, entre comillas, sobornar a mí, dame información. Claro. No me des plata. ¿No? Está muy bien. Y me parece que muy chiquito en este microsegmento en el que nos movemos, me parece que de alguna manera sí. Bueno, y así la verdad que seguimos chupando tranquilos un ratito más, y ya apagamos la grabadora porque ya era demasiado. Terminó un capítulo más del Martínez. Ojalá que te haya gustado y nos vemos en el capítulo siguiente. Este fue otro episodio más del Martínez, tu podcast de confianza ahora con audio reverberante. Visítanos en elmartinez.net.